Benle mi geleceksin? Nuh'la mı kalacaksın? Melek nereye gidiyorsun? Cihan'a! Eğer gidersen Nuh diye bir ikizin olmaz. Bu yaptıkların yüzünden bataklığa kendin geldin. Sevilay'ı kaybettin ya. Sakın Nuh'u bana savunma. Cihan. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos videos. Cuando Nu se entera de que Melek lo abandonará después de Sevilay, cae en una profunda desesperación. El colapso psicológico y la pérdida de control que experimenta Noé ante esta situación muestra claramente al espectador los miedos y la impotencia de su mundo interior. El último recurso de Melek de amenazarse a sí misma e intentar suicidarse para evitar ir hacia revela cuán mentalmente inestable es el personaje. En realidad, Noé tiene miedo no solo de perder a Melek, sino de perder el control por completo. Esto también puede verse como una expresión del miedo de Noé de perder a su familia y a sí mismo. Aunque parece duro y opresivo, en realidad es un personaje frágil y profundamente traumatizado. Este incidente muestra al público no solo el estado psicológico individual de Noé, sino también lo problemático que es su modo de entablar relaciones. Noé no respeta las decisiones de Melek y la obliga a actuar según sus propios miedos y deseos, en lugar de verla como un individuo. Esto hará que los espectadores piensen sobre la dinámica de las relaciones tóxicas y los efectos de la presión psicológica en los individuos. La escena del arma llevará la tensión al punto máximo. El disparo provocará un gran miedo en la audiencia, pero nadie resultará herido. Esta escena es un símbolo de lo peligrosas que pueden volverse las cosas. A Noé le llevará un tiempo largo y difícil recuperarse de este punto. Durante este incidente, la señora Sumru y el señor Tassin intervendrán y tratarán de detener el comportamiento descontrolado de Nu. Su intervención evitará que el incidente provoque desastres mayores. La actitud autoritaria de Tassin Bey, quitándole el arma de la mano a Nu y diciéndole que deje ir a Melek, demuestra que es un líder fuerte y decidido. Sin embargo, el punto importante aquí es que Sumruan y Tassin Bey no solo dejaron ir a Melek, sino que también le ordenaron a Nu que recibiera tratamiento. Se dan cuenta de que Noah necesita ayuda profesional para salir de esta crisis. No será fácil para Noé convencerse del tratamiento. Al principio se resistirá, pero cuando se enfrente a la amenaza de que Sumruan y Tassin Bey lo dejen solo, comenzará a cuestionarse a sí mismo en el proceso. Los conflictos internos de Noé se profundizarán aún más en este punto. Por un lado, no quiere perder a Melek y Sevilay, pero por otro lado, se dará cuenta de su propia ira y comportamiento descontrolado. Este acontecimiento puede verse como el punto de partida del proceso de desarrollo personal de Noé. A pesar de las amenazas y la presión de Nu, Melek toma la decisión de ir hacia. Esto demuestra la determinación y la fuerza de Melek para dar forma a su propia vida y tomar sus propias decisiones. Melek se presenta ante el público como un personaje femenino fuerte al no ceder ante la actitud opresiva de Noé. El hecho de estar embarazada hace que esta decisión sea aún más difícil para ella, pero Melek se ve obligada a dar este paso por su futuro. El deseo de construir una casa con Cian significa un nuevo comienzo para Melek. La esperanza de que Melek pueda vivir una vida más pacífica y feliz al lado de Cian le dará fuerza en este proceso. Sin embargo, Melek también tendrá conflictos internos. La dificultad de dejar atrás a Noé y sus preocupaciones sobre la situación en la que caerá preocuparán ocasionalmente a Melek. Mientras Melek intenta construir una vida feliz con Cian, también seguirá preocupándose por la salud y el futuro de Nu. Cuando Melek llegue al lado de Cian, Cian estará muy feliz. Su relación, a pesar de muchos desafíos, finalmente avanza en una dirección positiva. Sin embargo, la vida no les ofrece facilidades inmediatas. La lucha de Cian y Melek por construir una nueva vida juntos fortalecerá aún más su relación. Como la familia Sansalan tiene que vivir en una casa pequeña, estas duras condiciones pondrán a prueba su relación. Sin embargo, el amor de Cian por Melek y su deseo de brindarle un hogar tranquilo le permitirán hacer lo mejor que pueda. Mientras Cian intenta encontrar un nuevo hogar para Melek y sus bebés, la mente de Melek puede volverse constantemente hacia Noé. Sin embargo, la actitud paciente y comprensiva de Cian aumentará la lealtad de Melek hacia él. Melek y Cian intentarán hacer realidad su sueño de formar una familia antes del nacimiento de su bebé haciendo planes para casarse lo antes posible. En este proceso, se transmitirá al público el mensaje de que el amor y la determinación pueden superar todo tipo de dificultades.
La relación romántica que se desarrolla entre Ta Sin-bae y Sung-ruan es uno de los aspectos emocionales de la serie. El interés de Ta Sin-bae por Sung-ruan, el cuidado y la compasión que le demuestra impresionarán a Sung-ruan. En contraste con la actitud indiferente e insensible de Samet-bae, la cercanía de Ta Sin-bae hacia ella conquistará el corazón de Sung-ruan. La propuesta de matrimonio de Ta Sin-bae ayudará a Sung-ruan a aclarar sus sentimientos hacia él. Esta relación es una historia de amor donde ambos personajes tienen una segunda oportunidad en la vida. El interés de Sung-ruan en Ta Sin-bae surge del hecho de que encontró la atención que no podía recibir de Samet-bae. La actitud madura y compasiva de Ta Sin-bae abrirá una nueva puerta en la vida de Sung-ruan. Esta relación traerá nueva emoción y felicidad a sus vidas. Esat ve su matrimonio con Esma como una obligación y tiene dificultades para establecer un vínculo emocional con ella. Por lo tanto, la violencia psicológica de Esat contra Esma hará que la audiencia experimente momentos desafiantes y perturbadores. Mientras Esma se siente impotente en este matrimonio, la presión de Esat sobre ella aumentará gradualmente. Cuando Esma no actúa como Esat quiere, Esat adoptará una postura más controladora, lo que profundizará aún más la lucha interna de Esma. Sin embargo, un punto de inflexión importante aquí es el apoyo de Cian a Esma. Cian intentará evitar que Esma le haga daño protegiéndola. Cian estará al lado de Esma en cada oportunidad y se mantendrá firme ante la presión que Esat ejerce sobre ella. Si bien esto le da fuerza a Esma, también puede ayudar a Esat a recuperar el sentido común con el tiempo. Es posible que después de que Esat se convierta en padre, se deshaga de su actitud malcriada y comience a actuar con más compasión hacia Esma. Este podría ser un punto de inflexión en su matrimonio. Samet-bae corría el riesgo de sufrir un derrame cerebral después de una hemorragia cerebral. Su crítico estado de salud hará que el personaje tenga que observar pasivamente los acontecimientos. En este proceso, Samet-bae sufrirá un gran golpe no solo físico sino también mental y emocional. Las preguntas internas que Samet-bae se hará durante este proceso pueden hacerle reconsiderar su vida y sus relaciones. Este proceso puede hacerle reconsiderar su indiferencia hacia su familia y especialmente hacia Sung-ruan. Estos problemas de salud que experimenta Samet-bae también agregarán dinamismo a la relación entre Sung-ruan y Ta Sin-bae. Mientras Sung-ruan lidia con el estado de salud de Samet-bae por un lado, intentará mantener su relación con Ta Sin-bae por el otro. El riesgo de parálisis de Samet-bae y las dificultades que experimenta en este proceso pueden provocar cambios importantes en el mundo interior del personaje. A pesar de su amor por Nu, Sevilay comenzó a distanciarse de él debido a su comportamiento inestable. Si Nu rechaza el tratamiento, Sevilay puede decidir dejar atrás sus sentimientos por él y seguir su propio camino. Está claro que Nu debe aceptar el tratamiento para recuperar a Sevilay. Sin embargo, este proceso será muy difícil para Noé. El proceso de tratamiento permitirá a Noah enfrentarse a sí mismo y le dará la oportunidad de darse cuenta de sus propios errores. Si Nu toma medidas positivas en el proceso de tratamiento, podría tener la oportunidad de reparar su relación con Sevilay. Hikmet demostró una vez más lo cruel que fue al no ayudar a Sung-ruan cuando tuvo un accidente. Este incidente mostrará al público el verdadero rostro de Hikmet aún más claramente. Si Sung-ruan se entera de esta situación, romperá por completo su relación con Hikmet. La señora Sung-ru confrontará a Hikmet y hará todo lo posible para eliminarlo por completo de su vida. Ta Sin-bae y Nu también se darán cuenta de que Hikmet es una persona peligrosa y comenzarán a actuar con cautela hacia él. Cian, al cooperar con Ta Sin-bae, dará pasos importantes para establecer una vida mejor con Melek. Ta Sin-bae valora la honestidad y el arduo trabajo de Cian y lo ayuda con su trabajo. Esta colaboración será uno de los pasos más importantes que dará Cian para poner en orden su vida. El apoyo de Ta Sin-bae permitirá a Cian y Melek sentar una base sólida para su nueva vida. La ira descontrolada y las actitudes opresivas de Noé, la fe de Melek y su lucha por la libertad y la felicidad, y el amor y la determinación de Cian traerán momentos emocionalmente intensos. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.